la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Siempre la solución es que haya menos Estado. Cuando el Estado tiene un problema, te pasa la cuenta. Las 4 formas de gastar dinero. Sí, aparte de eso, claro. Si la riqueza se creara emitiendo papel, bueno, entonces le damos fotocopiadora a toda la familia y se les terminó el problema. Sí, imprimimos 1 millón de pesos para cada habitante. O 10. Claro, todo lo que quieras. O sea, ¿por qué tan poco? Desde mi punto de vista, la deuda es hija del déficit fiscal. Pero es que las deudas también son impuestos, pero son impuestos futuros. Una vez que podés bajar el gasto, podés bajar los impuestos. Por ejemplo, podés eliminar el impuesto a las ganancias cuando las ganancias son reinvertidas. Después de hacer la reforma del Estado, después de hacer la reforma laboral hacia adelante, vos después podés abrir la economía y eso te va a dar 15 años de mucho crecimiento económico. Entonces ahí vos te encontrarías que cuando vos terminás con las reformas de primera generación, podrías pasar a las reformas de segunda generación. Recién me estabas hablando decías, bueno, esto es deuda pública en realidad, cuando estamos hablando del tema de los bancos, del Banco Central, y bueno, eso en realidad tendría que sumarse a lo que es la deuda pública. Y ahí yo me imaginé a alguien diciendo, ya quieren endeudarse. No, en realidad es cambiar el instrumento, no sería un incremento de deuda, sería la deuda del Estado seguiría siendo la misma. Claro. Lo que pasa es que estarías blanqueando una mentira, por decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, yo desde mi punto de vista, la deuda es hija del déficit fiscal. Y la realidad es que la deuda es absolutamente inmoral. O sea, acá el problema es el gasto público, ¿sí? Que excede a los ingresos. Históricamente, ¿cómo se corrigió? Subiendo impuestos. Sí, entonces Argentina tiene la presión fiscal en blanco. Subrayemos esto porque si no, digamos, la gente no entiende. En blanco, y la verdadera presión fiscal para la gente economista, bastante precámbricos, la verdadera presión fiscal es el gasto público. Porque de alguna manera lo tenés que pagar. Claro. Entonces, o lo pagás con impuestos, con lo cual destruís la producción presente, o lo pagás con emisión monetaria, generás impuesto inflacionario. Que afecta a los más vulnerables encima. Sí, pero lo afecta de dos maneras. Te hace la doble Nelson, porque por un lado, la inflación, cuando supera el 20%, penaliza el crecimiento económico por la distorsión que causa el sistema de precios, por lo tanto, no acumulas capital, no se aumenta la productividad de los trabajadores, no se crean puestos de trabajo, por lo tanto, o sea, empieza a haber problemas de caída fuertes en el salario real. Más con los que están poco capacitados, con las personas. Exactamente. Y si a eso vos le sumás el tema del impuesto inflacionario, o sea, el combo es explosivo. Sí, pero que después te dicen como, mirá, yo te di el IFE, emitiendo guita. Claro. Me afectaste, lo peor que podías hacer, y si eso lo dices como algo bueno. Claro, digamos, el resultado final termina siendo peor. Lo que pasa es que el problema siempre radica en cómo ingresa el dinero. Se llama efecto Hume-Cantillon. Entonces, si el primero que lo recibió fue el beneficiario, o sea, no hubo intermediarios en el medio, la dinámica de corto los puede favorecer. Obviamente que de largo es insostenible, porque si la riqueza se creara emitiendo papel, bueno, entonces le damos fotocopiadora a toda la familia y se les terminó el problema. Sí, imprimimos 1 millón de pesos para cada habitante. O 10. Claro, todo lo que quieras. O sea, ¿por qué tan poco? Sí, después vamos a ver como en Venezuela con una carretilla para... Exacto. Entonces, y la deuda, después el problema de la deuda es que es absolutamente inmoral. Claro, o sea, podemos financiar, si hay mucho gasto público, con impuestos, con... Pero es que las deudas también son impuestos, pero son impuestos futuros. La fiesta de hoy está siendo financiada por personas que no nacieron o personas que no votan, lo cual es absolutamente inmoral. O sea, ya, digamos, es un robo los impuestos, porque por algo se llaman impuestos, vos no lo pagás voluntariamente, es un impuesto. Si no, sería una contribución. Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es que, además, o sea, esta gente ni siquiera vota, o sea, es inmoral. La solución es bajar el gasto público. Siempre la solución es que haya menos Estado, porque cuanto más Estado tenés, menos libertad tenés. El Estado es el enemigo de la libertad. Y la realidad es que cuanto más libre sos, mejor te va. Entonces, hay que tratar, el verdadero enemigo es el Estado y hay que ir contra el Estado. Aparte, cuanto más Estado hay, más fácil es que haya corrupción. Es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si vos tuvieras corrupción en el sector privado, suponete que vos tenés un comprador desleal. Entonces terminas quebrando la fábrica. Exactamente, terminás quebrando porque puede aparecer otro que puede vender el mismo producto a un precio más bajo
o al mismo precio un producto de mejor calidad o alguna combinación y vos quebrás. Por lo tanto, el mercado te va a castigar. ¿Me comprendés? Porque el mercado son los individuos. Son los individuos haciendo intercambios voluntarios donde esos intercambios involucran derecho de propiedad. Si vos no haces bien tu trabajo, vas a ir a la quiebra. Claro. Naturalmente, el proceso de mercado limpia la corrupción porque es ineficiente. En cambio, en el Estado, cuando el Estado tiene un problema, te pasa la cuenta. Las 4 formas de gastar dinero. Sí, aparte de eso, claro, pero aparte tenés un problema adicional, que es un problema de incentivo. Total, la cuenta la paga otro, entonces no hay problema. Y además hay un acto perverso, porque como vos, el funcionario sabe que te puede quebrar, bueno, te amenaza con eso. Recordemos que Kichilov, cuando era ministro de Economía, dijo: yo toco un botón y hago quebrar a una acerera. Lo dijo. Eso esa amenaza permanente sobre el derecho de propiedad no conduce a ningún lado. Pero la corrupción es inherente a la existencia del sector público. Del sector privado inexorablemente va a desaparecer. Y además los empresarios nos pueden comprar favores que los políticos corruptos no tienen para vender. Entonces, si hay que bajar el gasto público, hay gente que te va a decir: vos querés eliminar los planes y querés que vas a dejar gente en la pobreza. Digo, ¿por dónde se empieza? Bueno, eso yo lo expliqué. Eso se llama la falacia del hombre de paja. Yo he explicado sistemáticamente que los beneficiarios de los planes sociales en realidad son víctimas del sistema, y que me parecía absolutamente injusto ir contra las víctimas del sistema, cuando en realidad hay que ir contra los victimarios, es decir, los políticos. De hecho, eso está justificado en un libro de Ayn Rand, si vos querés, que se llama La virtud del egoísmo. Hay un ensayo que se llama La ética de la emergencia. Vos no podés hacer... A ver, los beneficiarios de planes sociales son víctimas del sistema. Si vos además te los metiste en esa situación de esclavitud, además le vas a quitar el subsidio primero, o sea, los vas a estar condenando a la muerte. Y eso no va a terminar bien. Entonces la reforma tiene que arrancar por otro lado. O sea, vos para poder bajar los impuestos, lo primero que tenés que hacer es bajar el gasto público. Por eso yo propongo eliminar la obra pública yendo al sistema de iniciativa privada chilena, que es una fuente de corrupción enorme. También propongo eliminar las transferencias discrecionales a las provincias y las transferencias de provincias a municipios. O sea, cuando lo hacen porque sí. Cuando yo digo, acá te vas a esta plata. Vos te podés encontrar casos donde el gobierno federal, o sea, el gobierno nacional hace transferencias y las provincias donde las reciben, el mecanismo es muy opaco y ni siquiera y no quedan bien registradas, y en realidad son esas provincias donde el gobierno manda más, porque de esa manera además roba. Es decir, no solo que financia, por ejemplo, campañas políticas, sino que además roba. Sí, o se compra un diputado. O por ejemplo, o un senador. Entonces, en ese contexto, también habría que eliminar eso, y otra cosa que habría que eliminar son los subsidios económicos, pero vos tendrías que recalibrar la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos, donde no todo el efecto tiene que caer en precios, puede caer en el resto de la ecuación económica financiera del contrato. Y eso minimiza el impacto en precios. Entonces, cuando vos haces todo eso, vos tenés mucho margen para bajar impuestos. Vos pensás que Argentina tiene 170 impuestos, pero hay 160 impuestos que recaudan medio punto del PBI. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no lo eliminás si no recauda prácticamente nada? Bueno, en realidad no recauda prácticamente nada, pero en realidad son todos kiosquitos de políticos ladrones. Claro, medio punto del PBI parece poco, pero si ahora medio punto del PBI se va a repartir entre 160 cabezas, es una torta de guita, claro. Eso habría que eliminarlo de cuajo y no perdés tanto. Vos, por ejemplo, una de las cosas que podrías hacer, eso está en una reforma que propuso Santiago Montoya, que tiene que ver con que el ingreso bruto sea eliminado y sea absorbido por el IVA. Entonces eso también eliminaría un impuesto muy, muy malo. Fíjate que, por ejemplo, Australia tiene un IVA del 15% y recauda 11-12% del PBI. Argentina tiene uno del 21% y recauda 7%. Bueno, porque tiene que ver todas estas distorsiones en el medio. Entonces, vos, una vez que podés bajar el gasto, podés bajar los impuestos. Por ejemplo, podés eliminar
el impuesto a las ganancias cuando las ganancias son reinvertidas. Entonces es un elemento que impulsa fuertemente la reinversión. Y si eso vos lo acompañás con una flexibilización del mercado laboral hacia adelante, pensemos que hoy hay 6 millones de personas que trabajan en condiciones infrahumanas prácticamente. Sí, porque están en negro. Sí, digo, por eso trabajan en el mercado informal, o sea, con lo cual, o sea, tanto que dicen que cuidan los derechos de quién, digo, los que están adentro, porque no de los que están afuera, o sea, de hecho el sistema es tan malo que castiga a los que tienen que entrar, por eso tenés muchos jóvenes desempleados y se te terminan yendo del país. Si vos después acompañás, después de hacer la reforma del Estado, después hacer la reforma laboral hacia adelante, vos después podés abrir la economía y eso te va a dar 15 años de mucho crecimiento económico. Imagínate si en el medio además eliminaste el Banco Central y no tenés más inflación, ¿no? A que dicho sea de paso, el Banco Central, si llegás a tener una hiperlor, ahí sí lo cerrás en 5 minutos. Porque todos los agregados monetarios se destruyen. Entonces ahí vos te encontrarías que cuando vos terminás con las reformas de primera generación, podrías pasar a las reformas de segunda generación, que tiene que ver con la reforma del sistema previsional, que vos podrías avanzar en la reforma del sistema previsional, pero sin vulnerar derechos. Vos podrías, por ejemplo, avanzar en una reforma del Estado, en lo que tiene que ver con la planta del Estado, Claro. y, por ejemplo, lo podrías hacer con retiros voluntarios, que de hecho te lo financian los organismos multilaterales. Entonces, las personas se irían con un trabajo al sector privado y además una indemnización. Y obviamente que en la medida que vos tengas un proceso de crecimiento, que además va a ser muy intensivo en trabajo, porque los salarios en Argentina están súper deprimidos, eso va a generar que además los planes sociales sean abandonados, no que vos abandones al beneficiario. Entonces, eso va a también generar un nuevo shock de productividad y además te va a permitir bajar más impuestos porque estás bajando el gasto. Claro. Y eso te va a permitir otra vuelta de crecimiento. O sea, y bueno, después ya podrías pasar a las reformas de tercera generación, por ejemplo, digamos, que tiene que ver con la coparticipación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el sistema de salud, pero ya con una economía que está fuertemente creciendo. Vos, aplicando estas reformas, que son 3 generaciones de reformas, vos en 35 años te convertirías en un país desarrollado. Y la buena noticia es que en 10 años, ¿sí?, lográs capturar cerca del 50-60% del proceso. Claro, los primeros 10 años ya es la mejor parte, digamos.